Aquel día gris, todo parecía normal, hasta que Ignacio vio a Relámpago adentrarse en el lago sin vacilar. Sin embargo, cuando el veterinario examinó el agua y soltó un grito de asombro, Ignacio sintió cómo su cuerpo se estremecía. Y todos a su alrededor se quedaron sin aliento, esperando la terrible explicación. Ignacio se levantó antes del amanecer, como casi todos los días. El aire frío de la madrugada le estremeció el cuerpo, apenas abrió la puerta de su modesta casa en la granja. Estaba acostumbrado a los inviernos duros, pero aquella mañana, la escarcha parecía más intensa de lo normal. Llevaba en la mano un cubo de metal lleno de alimento para el ganado y avanzó por el patio con pasos firmes, cuidando de no resbalar sobre el terreno húmedo. Cada vez que caminaba hacia los establos, tenía por costumbre asomarse para ver a Relámpago, su caballo preferido. Aquel animal no solo representaba la fortaleza y el espíritu de su rancho, sino que también era un compañero fiel, casi un miembro más de la familia. Sin embargo, al llegar a la orilla del corral, se sorprendió al no encontrarlo esperándolo con los ojos bien abiertos y el trote impaciente de siempre. La primera punzada de inquietud le recorrió el pecho. Normalmente, Relámpago relinchaba con fuerza en cuanto veía a Ignacio cargando el cubo, ansioso por su ración matutina. Pero ese día reinaba un silencio extraño. Dejó el cubo a un lado y avanzó para buscarlo. Sus botas aplastaban la fina capa de escarcha, crujiente bajo sus pasos. A lo lejos, vio los demás caballos con un semblante sereno, como si nada pasara. Movían la cola lentamente, sacudiendo el rocío que brillaba en el aire. Pero Relámpago no estaba con ellos. Ignacio frunció el ceño y echó un rápido vistazo en todas direcciones. Sintió algo parecido a un nudo en la garganta cuando divisó la figura oscura del caballo avanzando hacia el pequeño lago que bordeaba la propiedad. Aquel lago era un sitio que Relámpago evitaba en días fríos. Ningún caballo, en realidad, solía acercarse mucho al agua helada. Sin embargo, esa mañana, allí estaba, el imponente animal moviéndose con determinación. Ignacio soltó un leve silbido para llamarlo, pero no hubo reacción. El caballo siguió su camino, atravesando la suave niebla matinal que se extendía sobre la superficie. ¿Relámpago? Muchacho!, gritó Ignacio, intentando sonar calmado, aunque por dentro sentía una creciente angustia. El caballo no se detuvo. Al contrario, pareció acelerar el paso, internándose en el lago hasta que el agua le cubrió los corvejones. Ignacio dejó caer el cubo de metal con un estrépito y corrió hacia la orilla. El aire gélido le golpeó el rostro y los pulmones. La tensión le hizo olvidar el frío. Solo quería sacar a Relámpago de allí antes de que ocurriera algún desastre. Cuando llegó a la orilla, casi tropezó con unas piedras resbaladizas. El ruido de sus pisadas alertó a algunas aves que echaron a volar con graznidos de protesta. El agua estaba completamente helada. Se notaba en la fina capa de hielo que crujía a pocos metros de la orilla. Ver a su caballo metido casi hasta el pecho en esas condiciones le revolvió el estómago. «Relámpago, sal de ahí», gritó con la voz entrecortada, pero el caballo apenas ladeó la cabeza. Parecía concentrado en algo que Ignacio no podía ver, como si siguiera un llamado mudo desde el fondo del lago. Sin pensarlo dos veces, Ignacio se quitó la chaqueta y el sombrero y se adentró con cuidado en el agua helada, apenas hasta las rodillas, lo suficiente para agarrar a Relámpago de la crin. Sus propios músculos se tensaron de inmediato. El frío era tan intenso que le cortaba la respiración. Se obligó a mantenerse firme y jaló con todas sus fuerzas. Al sentir la mano de Ignacio, el caballo relinchó con un matiz de incomodidad, pero no opuso resistencia. Poco a poco, logró girar al animal y guiarlo hasta la orilla. «Vamos, chico, solo un poco más», siseó, aferrado con fuerza. La mirada de Relámpago le llamó la atención. No estaba asustado. Tenía los ojos brillantes y tranquilos, como si estuviera en un estado extraño de curiosidad o anhelo. Aquello inquietó aún más a Ignacio,
quien se esforzaba por mantener el equilibrio en el terreno resbaloso. Tras unos minutos de forcejeo, lograron salir por completo. El agua goteaba de las patas y el lomo del caballo, que temblaba ligeramente. Ignacio se quitó la camisa empapada, intentando secarse las manos para revisar a Relámpago. Al palpar el lomo y las patas, no encontró nada fuera de lo normal, ni heridas, ni picaduras visibles, ni signos de lesión. El caballo estaba físicamente bien, salvo por el temblor comprensible tras haber estado en aquel frío extremo. La preocupación, sin embargo, no desapareció. ¿Qué habría llevado a Relámpago a comportarse así? Las discusiones crecieron y en más de una ocasión estuvieron a punto de acabar en peleas. Ignacio se sentía atrapado, incapaz de dar respuestas o soluciones definitivas. Mientras tanto, Relámpago y los demás caballos del rancho seguían, agitados al caer la noche. Cada vez que Ignacio entraba al establo, percibía la atmósfera pesada, como si los animales esperaran ver una amenaza aparecer detrás de las sombras. Esa tensión constante minaba los ánimos de todos, y la comunidad se polarizaba entre los que exigían medidas drásticas y los que abogaban por la paciencia y la investigación científica. Una de esas noches, Ignacio regresó de su ronda exhausto. Revisó cada cerca y no encontró nada anormal, pero el presentimiento seguía allí, cosquilleándole la nuca. Se metió bajo las sábanas con la esperanza de dormir unas pocas horas, y hasta que lo despertó un golpe contra la puerta principal. Se incorporó sobresaltado y la linterna rodó por el suelo. «¡Ignacio! ¡Necesito ayuda!», voceó alguien desde afuera. Reconoció la voz de un vecino, ronca y entrecortada. Ignorando la lluvia fina que había comenzado a caer, salió de inmediato, temiendo lo peor. Lo que oyó lo dejó con los nervios de punta. Otro caballo intentó huir hacia el lago, casi se ahoga, y no podíamos sacarlo del agua. Aunque pudieron rescatarlo, el animal estaba tembloroso y rehusaba alejarse de la orilla, como si una fuerza invisible lo llamara. Ignacio sintió una mezcla de rabia e impotencia. Aquel escenario se repetía una y otra vez, y la comunidad no aguantaba más. De vuelta en su hogar, hizo un último recorrido para confirmar que todos sus caballos estuvieran seguros. Relámpago, y sudoroso, pateó el suelo y resopló con nerviosismo. Ignacio acarició su cuello, tratando de calmarlo, aunque él mismo estaba al borde del agotamiento. De pronto, Relámpago lanzó un bufido y se apartó, mirando fijamente hacia la puerta del establo. «¿Qué pasa, amigo?», susurró Ignacio, sintiendo un nudo en la garganta. En ese instante, el caballo resopló con fuerza y golpeó el piso, mientras Ignacio, sobresaltado, alzó la vista hacia la negrura. Un relincho distinto rompió el silencio de la noche, un sonido que no pertenecía a sus caballos. Ignacio despertó con el primer rayo de sol entrando por la ventana, y antes de ponerse las botas, fue directo a revisar a Relámpago. Había pasado una noche tormentosa, sin ruidos extraños esta vez, pero con 1000 pensamientos cruzándole la cabeza. Al llegar al establo, se fijó en el lomo de su caballo y sintió un golpe de sorpresa. La leve irritación que Relámpago había tenido en la piel parecía casi desaparecida. Aquella zona, que días atrás presentaba rojeces y descamaciones, y se veía ahora limpia, con el pelaje regresando a su textura normal. «¿Será posible que...?», se dijo Ignacio en voz baja, acariciando con cuidado la parte afectada. Le vino a la mente la hipótesis que el doctor García había lanzado en los últimos días. La posibilidad de que esos diminutos organismos encontrados en el agua no fueran perjudiciales, sino que pudieran limpiar o aliviar picaduras y sarpullidos. La idea aún le parecía un tanto descabellada, pero no podía negar lo que veía. Mientras acariciaba el costado de Relámpago, el caballo sacudió la cabeza con un gesto de aparente alivio. «Quédate tranquilo, compañero», susurró Ignacio, sintiendo un atisbo de esperanza. Más tarde, se preparó para ir a la clínica. El doctor René García le había citado para hacer una pequeña prueba en un caso concreto de dermatitis. Resultó que Marisol le había contado de su yegua,
y quien presentaba unas manchas rojas en las patas traseras. Si de verdad existía alguna propiedad beneficiosa en el agua del lago, quizá podrían comprobarlo con más cuidado. Ignacio llegó con Relámpago amarrado a un costado de la camioneta, notando que en el estacionamiento de la clínica también estaba la yegua de Marisol. El animal miraba con curiosidad a su alrededor, mientras ella charlaba con el doctor García, que movía la cabeza en gesto pensativo. «Ignacio, ven, por favor», lo llamó el veterinario. «Quiero que veas la situación de la yegua antes de intentar nada». Marisol se apartó para dejar que Ignacio se acercara. En la zona de la cuartilla, la yegua mostraba marcas rojas y como pequeñas erupciones que habían aparecido en la última semana. El doctor García se inclinó con cautela, palpándolas. «No es grave», explicó, «pero no mejora con las cremas de siempre. Probablemente sea una dermatitis leve, o tal vez alguna reacción a insectos. Hace días mencioné una prueba controlada en el lago. Si funciona, podríamos encontrar algo útil en esos organismos». Marisol, sin embargo, parecía un tanto preocupada. Había habido tantos rumores de que el lago estaba maldito o contaminado que no podía evitar sentirse nerviosa, pero la necesidad de aliviar a su yegua la impulsó a colaborar. «Lo haremos con cuidado», afirmó Ignacio, intentando darle valor. «Nada de sumergirla totalmente, ni de dejarla mucho tiempo allí. Unos minutos, lo justo para ver si algo cambia». Al llegar al lago, notaron que la cerca seguía levantada. Algunos rancheros rondaban por la zona, recelosos de todo experimento que sonara a idea arriesgada. El doctor García los tranquilizó, explicando que se trataba de una prueba muy breve. Marisol conducía a su yegua despacio, con la soga bien sujeta, mientras Ignacio y Raúl, que también se había sumado, observaban cada detalle. Apenas la yegua tocó el agua con las pezuñas. Relinchó suavemente, pero no se resistió a entrar un poco más. El clima estaba fresco, sin llegar a ser helado. Ignacio, arremangado, sentía el agua contra sus botas mientras se movía. A su lado, de tanto en tanto, podía ver esos destellos diminutos bajo la superficie, casi imperceptibles, como una nube viva que revoloteaba alrededor de las patas del animal. «Esos deben de ser los mismos organismos», murmuró, mirando de reojo al doctor García. El veterinario asintió con cierto entusiasmo. Pasaron unos 5 minutos, con la yegua hasta media caña, mientras la tenue brisa agitaba el reflejo del cielo en el lago. La yegua no parecía incómoda, de hecho, se quedó bastante quieta, inclinando la cabeza como si sintiera un ligero cosquilleo en las patas. Marisol la observaba con el ceño fruncido, atenta a cualquier cambio drástico. Luego, la sacaron con cuidado y le secaron las extremidades. El doctor García, libreta en mano, apuntó algunas observaciones rápidas, sin dar un veredicto aún. Prometió hacer un seguimiento diario de la evolución de aquellas manchas rojas. Si mejoraban en poco tiempo, tendrían una pista sólida de que ese misterioso banco de peces diminutos o larvas microscópicas ejercía una especie de efecto beneficioso sobre la piel de los caballos. Mientras recogían los implementos de la prueba y se disponían a salir, se acercaron algunos curiosos. Uno de ellos, con aire escéptico, soltó en voz alta: «¿Entonces ahora tenemos peces milagrosos?», dijo con un tono burlón. «No se sorprendan cuando vean que en realidad nos están envenenando de a poco». El comentario crispó los nervios de Raúl. Dio un paso hacia él, frunciendo el entrecejo. «Ni son milagrosos ni están envenenando a nadie. El doctor García está haciendo su trabajo, ¿no lo ves?». La discusión estuvo a punto de escalar, pero Marisol y el veterinario se interpusieron. Ignacio sentía un nudo en el pecho. Cada vez que encontraban una pizca de esperanza, surgía alguien que ponía todo en duda, atizando el miedo de la comunidad. Mientras tanto, él notaba que algunos rancheros observaban desde lejos, incapaces de decidir si aquella escena les daba tranquilidad o desconfianza. Una vez de vuelta en la clínica, Dr. García aplicó un ungüento preventivo en la yegua de Marisol, advirtiendo que debían vigilarla minuciosamente.
Marisol le agradeció, aún con un gesto de desasosiego en los ojos. «Es que todo está tan alterado», explicó, acariciando el cuello de la yegua. «Hoy mismo encontré a uno de mis peones discutiendo con un vecino, porque uno decía que se escuchaban voces en las noches, y el otro afirmaba que eran solo grillos. Parece que nadie sabe qué creer ya». Ignacio la entendía a la perfección. Él también vivía con el temor de que cualquier rumor se convirtiera en chispa para otro enfrentamiento. Recordaba la última reunión, donde varios casi se van a los golpes. Aún así, sentía un rayo de optimismo al ver que, por lo menos, la piel de Relámpago mejoraba. Y si la yegua de Marisol daba señales de alivio, quizás podrían demostrar que el lago no era peligroso. «Al menos tenemos esta prueba», dijo Raúl, intentando sonar positivo. «Ojalá nos ayude a convencer a la gente de que no son tóxicos. Y si no otra cosa. ¿Quién sabe? Tal vez en unos días nos demos cuenta de que este problema de conducta de los caballos es más complejo y no se reduce solo al agua». La tarde avanzó entre conversaciones tensas pero esperanzadas. Doctores García prometió acelerar los análisis de las nuevas muestras que había tomado durante la prueba con la yegua, para ver si encontraba algún compuesto que explicara aquella capacidad limpiadora. Ignacio, por su parte, se marchó con Relámpago de vuelta al rancho, pensativo y sintiendo un peso a la vez más ligero y más grande. Más ligero, porque parecía existir una explicación distinta al envenenamiento. Más grande, porque no sabía cómo iba a comunicar a los vecinos la necesidad de calma y observación. Al llegar a su casa, se sentó en el porche, mirando la extensión de tierra que lo separaba del lago. Recordó las veces que, siendo niño, se escapaba para pescar con un sedal improvisado. Nunca había notado criaturas tan pequeñas como las que ahora aparecían en los análisis. Suspiró, preguntándose si en realidad habían estado siempre ahí, cumpliendo un rol beneficioso en silencio. Cuando anocheció, la fatiga se hizo sentir. Casi sin ganas de cenar, Ignacio se metió en la cama. Dormitó un par de horas, hasta que el teléfono sonó de forma insistente, arrancándolo del breve descanso. Con los ojos aún pesados, alargó la mano para contestar. La voz de Marisol sonaba alterada al otro lado. «Ignacio, discúlpame por llamar tan tarde. Mi yegua tiene fiebre. Justo hace un rato la revisó el doctor García y parecía bien. No entiendo qué pasó. No sé si sea por lo del lago o por otra cosa». El corazón de Ignacio dio un vuelco. Esa posibilidad le rompía el poco equilibrio que había logrado. Y sí, después de todo, había un riesgo oculto. Se levantó de un salto y se vistió en segundos, avisándole que pasaría a verla cuanto antes. Antes de colgar, la tranquilizó, como pudo, aunque él mismo sentía un nudo de pánico. Si la yegua se había enfermado, la gente no tardaría en culpar al lago y a aquellos supuestos peces limpiadores. Podría desatarse un nuevo caos y la reputación de la zona se iría por los suelos. Partió de inmediato, atravesando la oscuridad en su vieja camioneta. Varias veces estuvo a punto de maldecir en voz alta. Apenas esta misma mañana creía ver la punta de un rayo de luz, y ahora todo parecía empañarse de nuevo. Llegó a casa de Marisol con la mente hecha un torbellino. Se quedó hasta la madrugada esperando junto a ella y el doctor García, que trataba de controlar la fiebre de la yegua con medicación. Nadie tenía la certeza de la causa. Podía ser una simple infección, pero en un contexto tan delicado, resultaba imposible ignorar la sospecha colectiva de que algo en el agua podía ser la raíz del problema. Tras un par de horas sin grandes avances, Ignacio decidió volver a su rancho para no estorbar, prometiendo regresar al día siguiente. Se despidió cabizbajo, preguntándose si esa aparente curación de Relámpago habría sido solo una coincidencia. La humedad de la madrugada se le calaba en los huesos y el cansancio le apretaba las sienes. Al estacionar cerca de su casa, y las primeras luces del alba despuntaban en el horizonte, sintió un repentino mareo, fruto del insomnio y de la inquietud perpetua. Contuvo un gruñido de frustración
recordando las tensiones que venía arrastrando. Necesitaban respuestas claras, y las necesitaban pronto. Cuando por fin logró meterse en la cama, el teléfono volvió a sonar. Se frotó la cara con las manos, incrédulo de que la noche le negara incluso esos minutos de reposo. Descolgó con un hilo de voz y escuchó a Raúl hablar con un tono preocupado. «Ignacio, acaban de llegar los nuevos datos del laboratorio, pero dicen que son inconclusos. No pudieron confirmar ni descartar nada con lo que tienen. ¿Qué hacemos ahora?» Esa palabra, inconclusos, retumbó en los oídos de Ignacio como un eco sin fin. Colgó el teléfono y se quedó mirando el vacío, preguntándose si realmente estaban más cerca de la verdad o si todo había sido un espejismo. Una noche, una llamada repentina de Raúl anuncia que llegaron nuevos datos de laboratorio, pero son inconclusos. Una palabra que deja a Ignacio preguntándose si realmente están más cerca de la verdad. La llamada de Raúl con los resultados inconclusos retumbó en la cabeza de Ignacio todo el camino hasta la cocina. Colgó el teléfono y se quedó mirando fijamente la pared, con la respiración contenida, como si alguien le hubiera arrebatado la última pizca de aire en los pulmones. Durante un par de minutos no pudo pensar con claridad. Su mente, cenó, debatía entre rabia y desaliento. Llevaban días confiando en que, con los nuevos análisis, aclararían el misterio del lago y esos organismos diminutos que atraían a los caballos. Ahora, de nuevo, se topaban con un muro de incertidumbre. Después de beber un poco de agua para serenarse, decidió pasar por la clínica del doctor García, esperando que hubiera más detalles de esos informes. Al salir, vio a Relámpago en el corral, con las orejas gachas como si percibiera el clima tenso que pesaba sobre la granja. Le acarició el lomo, intentando infundirle un poco de calma, aunque la angustia volvía a apretar su pecho. De camino, notó que varios vecinos lo saludaban con gestos nerviosos. Algunos apenas levantaban la mano, otros, en cambio, se acercaban para lanzar preguntas precipitadas. ¿Se descubrió algo nuevo? ¿Van a cerrar el lago? Dicen que viene una inspección ambiental, ¿es cierto? Ignacio no tenía respuestas claras, solo atinó a negar con la cabeza, sintiéndose cada vez más impotente. Aceleró el paso hasta la clínica, donde encontró al doctor García en el patio trasero, alimentando a un perro lastimado. Veterinario levantó la mirada, saludándolo con un suspiro. «Los datos no confirman nada», dijo antes de que Ignacio preguntara. «Ninguna sustancia tóxica, ningún agente infeccioso evidente, pero tampoco algo que explique del todo el comportamiento de los caballos». «¿Y los peces diminutos?», replicó Ignacio, ansioso. «¿No hay más información sobre ellos?». El doctor García negó lentamente con la cabeza. «Por ahora siguen catalogados como una especie de microorganismos o pececillos limpiadores, pero el laboratorio no puede determinar de dónde salieron ni cómo afectan exactamente a los animales. Hay indicios de que alivian ciertas irritaciones en la piel, pero nada concluyente». Ignacio sintió una punzada de decepción. Se había aferrado a la esperanza de que esos microorganismos podrían ser la clave de todo, algo que demostrara que el lago no era el enemigo. Ahora, cada día que pasaba, el escepticismo de la gente crecía, y con él las tensiones. Al salir de la clínica, se topó con Raúl. El rostro de su amigo transmitía cansancio y preocupación. Antes siquiera de intercambiar saludos, Raúl le soltó la noticia que temía. Varios en el pueblo dicen haber visto camionetas oficiales cerca de la carretera principal. Comentan que podrían ser inspectores medioambientales, tal vez de la capital. Ya sabes lo que eso implica. Ignacio cerró los ojos, recordando las historias de otras regiones donde, ante sospechas de contaminación, las autoridades cerraban los accesos al agua y paralizaban la actividad ganadera. Si eso ocurre, muchos perderán su principal sustento, murmuró. Raúl asintió con un gesto lúgubre. La gente está tan asustada que culpan de todo a esos dichosos organismos.
Varios quieren que se drene el lago o se contamine intencionalmente para matar esos peces microscópicos. La imagen de un lago destruido, privado de su equilibrio natural, revolvió las entrañas de Ignacio. Si bien las últimas semanas habían sido difíciles, no podía concebir la idea de envenenar el agua para erradicar una forma de vida que ni siquiera entendían por completo. Sentía que, de alguna forma, estarían dañando más de lo que podrían solucionar. De regreso a su rancho, se encontró con un sobre en el buzón. Era una notificación del banco, recordándole los pagos pendientes y la urgencia de regularizar las cuentas. Ignacio lo leyó con un hueco en el estómago. Mantener la granja en medio de aquel caos no era nada sencillo. Las ventas de ganado habían bajado, porque los compradores desconfiaban de una región con rumores de caballos que enloquecían. Además, los caballos de trabajo y los de crianza habían estado más nerviosos, lo que también generaba costos extras en atención y cercado. ¿Por cuánto tiempo más podré sostenerlo?, se preguntó en voz alta, guardando el sobre en un cajón. A mediodía, recibió la llamada de una vecina alterada. Su caballo, que parecía estar sano, de pronto cayó enfermo sin explicación. Tenía fiebre y las piernas débiles. Ignacio llegó a la propiedad, en compañía de Raúl y el doctor García, para encontrarse con la escena desoladora. El animal tumbado en el pasto, respirando con dificultad. La dueña lloraba, convencida de que el lago era el responsable. «Tenga calma», dijo el doctor García, examinando al caballo. «No veo signos de envenenamiento. Podría ser otra cosa, tal vez una infección o un parásito que nada tiene que ver con el agua». Pero era inútil razonar. El miedo había hecho raíz en la mujer, que ya imaginaba lo peor. Un pequeño grupo de curiosos se arremolinó alrededor, cada cual con una opinión diferente. Algunos gritaban: «Lo dije, ese lago no trae nada bueno». Otros acusaban a la dueña de no desparasitar al caballo a tiempo. Los ánimos se caldearon, y 2 de ellos casi se fueron a golpes hasta que Raúl y otros intervinieron para separarlos. Durante ese tumulto, Ignacio se apartó un momento, sintiendo una punzada en el corazón. Todo lo que ocurría iba en contra del sentido de comunidad que siempre había reinado. Ahora, la sospecha y los reproches se multiplicaban, y él mismo se sentía sin herramientas para calmar la tormenta. Recordó el aviso del banco y notó que sus manos temblaban. «Si esto sigue así», pensó, «acabaré perdiendo el rancho». ¿Quién querrá comprar caballos de una zona plagada de rumores? En un gesto de angustia, sacó el celular y llamó a Marisol para contarle la situación. Ella también lidiaba con un problema grave: su yegua, aquella que habían metido al lago para aliviarle la dermatitis, no mostraba mejoras definitivas, pero tampoco empeoraba de forma clara. Marisol estaba cansada de explicarle a la gente que el agua no tenía venenos. «Ya nadie escucha», se quejó. «Solo quieren respuestas inmediatas». Esa misma noche, el doctor García los reunió a todos en el salón comunal, intentando dar un parte médico para apaciguar los temores. Presentó una serie de resultados, enumeró la ausencia de bacterias peligrosas y explicó de nuevo el hallazgo de los microorganismos inusuales. Sin embargo, la gente no se calmó. Algunos reclamaron que eso no explicaba por qué varios caballos buscaban el agua sin razón. Otros se ofuscaron al enterarse de los rumores de una inminente intervención gubernamental. «Si cierran el lago, nuestra economía se va al traste», gritó un hombre con sombrero de ala ancha. «Vamos a permitirlo». El ambiente se calentó. Ignacio sintió escalofríos al ver que cada nuevo rumor alimentaba la desesperación. Un par de rancheros proponían medidas extremas: envenenar el lago para matar a los organismos desconocidos y demostrar a las autoridades que no había riesgo. Otros contestaban que eso solo confirmaría que eran un peligro para el entorno. El caos era total. Cuando la discusión llegó a su punto álgido, Ignacio alzó la voz, intentando hacerse escuchar. «Por favor, cálmense todos. ¿No comprenden que, si destruimos el lago, podremos arruinar nuestras tierras de forma irreversible?»
y no tenemos la certeza de que los caballos se enfermen por eso. Varios lo miraron con rabia, acusándolo de ingenuo o de falta de acción. Alguien soltó con veneno en la voz: «Hablas así porque te interesan tus animales de cría». Los demás, la autoridad nos va a hundir. El murmullo hostil envolvió la sala. Cada uno reclamaba con furia, defendiendo su propio miedo, y casi nadie escuchaba razones. Ignacio salió del salón con el corazón oprimido. En la puerta, Raúl y Marisol se acercaron con gesto de apoyo, pero ni su amistad lograba espantar aquella sensación de derrota. «Estamos cerca de perderlo todo», admitió Ignacio, cabizbajo. «A este paso, se me acabarán los recursos y tendré que vender mi rancho, si es que alguien quiere comprarlo». Regresó a su casa bien entrada la noche, sumido en una niebla de incertidumbre. Encontró a Relámpago merodeando con las orejas bajas, como si percibiera la desazón de su dueño. Ignacio se acercó y le pasó la mano por la crin, sintiendo la calidez del animal contra su palma. El silencio del establo era tan denso que casi dolía. Se sentía sin fuerzas, aplastado por la ansiedad y la escasez de soluciones. Las peleas, los rumores, las deudas, la amenaza de las inspecciones. Parecía que cada día la situación empeoraba. Se dejó caer en un banco de madera, cerrando los ojos por un instante. Repasó en su mente cada esfuerzo, cada llamada, cada investigación, sin hallar una salida clara. Relámpago se volteó para mirarlo con sus ojos mansos, y eso casi le arrancó un sollozo. Había luchado por este caballo, por su rancho y por su comunidad, pero nada parecía encajar. «Tal vez hemos desperdiciado el tiempo y todo se derrumbará sin remedio», murmuró. Ignacio termina esa sección sin ver salida, creyendo que todo el esfuerzo fue en vano. Ignacio se levantó con la misma sensación de agotamiento que lo había acompañado en los últimos días. El sol se filtraba por las rendijas de 1900 la ventana, anunciando una mañana clara, pero su ánimo seguía nublado. Recordó la tensión de la noche anterior, cuando creyó que tendría que vender el rancho para no hundirse en deudas. Aún así, con un esfuerzo, se vistió y caminó hacia el establo para revisar a Relámpago. El caballo levantó la cabeza en cuanto sintió su presencia, relinchando suavemente. «Buenos días, amigo», murmuró Ignacio, acariciándole el hocico. «A ver si hoy nos trae algo de alivio». Minutos después, el teléfono repicó en la cocina, rompiendo el silencio. Era el doctor García, que empezaba la conversación, con un inusual matiz de entusiasmo en la voz. «Ignacio, necesito que vengas a la clínica cuanto antes. Acaba de llegar un biólogo, el doctor Valdez. Viene de la Universidad de la capital y dice que ha revisado los datos de laboratorio. Quiere ver el lago por sí mismo». La mención de un biólogo de la capital encendió una pequeña chispa de esperanza en el pecho de Ignacio. Se despidió de Relámpago y subió a su camioneta, recordando la última visita oficial de científicos al pueblo años atrás, cuando hubo una plaga de langostas. En aquel entonces, un grupo de expertos había ayudado a mitigar la crisis. Quizá esta vez pasaría algo similar. Al llegar a la clínica, encontró a un hombre de mediana edad, delgado, con lentes y un aire de curiosidad constante. Conversaba con el doctor García, y en la mesa frente a ellos yacían varios tubos de ensayo y frascos transparentes. Ignacio notó que en algunos se veían pequeñas criaturas que se movían con lentitud en el agua. «Tú debes de ser Ignacio», saludó el recién llegado, extendiendo la mano. «Soy el doctor Valdez. He estado estudiando tus muestras y las de otros ranchos. Me llamó mucho la atención que describieran a estos organismos como limpiadores de la piel de los caballos». Ignacio le apretó la mano con franqueza, evaluando a aquel hombre con la mirada. Sentía un revuelo de inquietud y curiosidad. «Sí, la gente acá dice muchas cosas. Unos creen que son los responsables de este caos. Otros juran que hacen bien a los caballos. ¿Usted qué opina?». El doctor Valdez se acomodó las gafas, hablando con calma. «Por lo que veo en el microscopio, estas criaturas podrían ser una especie de pececillos muy primitivos
que se alimentan de parásitos u hongos superficiales. He visto algo parecido en otros lagos, pero no tan abundantes. Necesitaré observarlos en su ambiente original para confirmarlo. El doctor García lo interrumpió con tono esperanzado. Si demostramos que no son dañinos y, al contrario, y tienen beneficios terapéuticos para la piel, podríamos disipar el miedo de la gente, Ignacio. Eso espero, asintió él, sintiendo que un leve soplo de alivio reemplazaba, por fin, la opresión en su pecho. Por la tarde, partieron, rumbo al lago. Ignacio guiaba la camioneta, con Raúl sentado atrás, mientras el doctor Valdez echaba vistazos al paisaje con genuino interés. Al llegar, el biólogo se bajó con un maletín de instrumentos, seguido por el doctor García. Escogieron un sector de la orilla que parecía poco profundo y empezaron a recolectar muestras de agua y sedimentos. Varias personas del pueblo, y al enterarse de que un especialista de la ciudad estaba allí, se acercaron con recelo. Algunos se mantenían a distancia, mientras otros se aproximaban para preguntar en voz baja si era cierto que los peces del lago podían curar enfermedades. Ignacio notaba el brillo de la desconfianza en ciertos ojos, pero también la curiosidad en otros. El doctor Valdez desplegó un microscopio portátil sobre una mesita de madera improvisada. Fue tomando agua con cuidado, examinándola bajo el lente. Cada tanto levantaba la cabeza para anotar algo en una libreta, o para darle una seña al doctor. García, Ignacio, Raúl y los curiosos miraban de reojo, procurando no interrumpir. «Miren esto», dijo el biólogo, invitándolos a observar. En el microscopio se veían un par de figuras diminutas, casi traslúcidas, que se movían lentamente. Alrededor de ellas revoloteaban unas partículas que parecían algas minúsculas. Ignacio se inclinó, asombrado de ver a los llamados peces limpiadores de una forma tan clara. Sintió un cosquilleo al imaginar que esos seres tan pequeños hubieran causado tanto revuelo, o que pudieran ser los responsables de aliviar las lesiones en los caballos. Los murmullos de la gente se alzaron cuando un par de rancheros se acercaron con el ceño fruncido, exigiendo saber si eran peligrosos. El doctor Valdez negó con la cabeza. No hay indicios de que transmitan enfermedades. De hecho, se aferran al pelaje para comerse hongos y bacterias superficiales. Es una simbiosis benéfica en muchos casos, pero la palabra simbiosis pareció no calmar a todos. Un hombre de gesto hosco espetó en voz alta: ¿Y por qué mis caballos se desesperan por meterse al agua? Eso no es natural. Parecen hipnotizados. El biólogo miró con comprensión y respondió: Tal vez detectan algo que los atrae, como una sensación de alivio en la piel. Pero no hay nada que sugiera un daño directo. En todo caso, deberían estar tranquilos. No. He encontrado rastros de toxinas. Aún así, el ambiente seguía dividido. Varios aldeanos se pusieron a un costado, cruzados de brazos, dejando claro que no se fiaban de los científicos forasteros. Otro grupo, en cambio, se mostró interesado en la posible función benéfica de esos peces. Raúl aprovechó para insistir en que no tomaran decisiones drásticas ni hablaran de drenar el lago. Si destruyen a estos bichos y luego resultan ser buenos para nuestros animales, estaríamos cometiendo un grave error. Ignacio sintió un alivio temporal al ver que, por fin, alguien con estudios respaldaba la idea de que el lago no era letal. Sin embargo, una voz áspera desde la retaguardia gruñó: ¿Y quién nos asegura que esta gente no miente para cubrir algo mayor? Capaz que la culpa sea de alguna empresa o un plan turbio. La mirada del doctor Valdez se ensombreció. Era evidente que se topaba con un miedo profundo y alimentado por semanas de tensión. Aún así, sacó de su maletín un denso documento lleno de gráficas y números, presentando los análisis que, hasta ese momento, dejaban claro que no existía contaminación química. Pese a su esfuerzo, el ambiente seguía enrarecido. En un momento, un pequeño grupo se separó para murmurar que, si el gobierno venía a cerrar el lago, la culpa sería de estos forasteros por husmear tanto. Ignacio, preocupado, te los observó de reojo.
Temía que estallara una pelea como las de días anteriores. Raúl, previendo un altercado, se adelantó para hablar con ellos y calmarlos. Mientras tanto, Ignacio y el doctor García se acercaron al biólogo, quien se mostraba extenuado. «Haré un informe detallado y lo presentaré a las autoridades ambientales», explicó. «Con esto, deberían ver que el lago no es peligroso. Más bien, es un ecosistema único que podría incluso ayudar en temas de salud equina». Ignacio se quedó pensativo, asimilando la idea de que, en vez de un enemigo, tenían un recurso valioso. De pronto, sintió un estremecimiento al recordar el pánico que se había sembrado. ¿Serían capaces de reconducir la situación y convertir ese supuesto problema en una oportunidad para el pueblo? Cuando el sol comenzó a caer, decidieron dar por terminada la jornada. El doctor Valdez se despidió, prometiendo volver al día siguiente para recabar más datos. Ignacio, Raúl y el doctor García también se marcharon. Durante el trayecto de regreso, conversaron sobre la posibilidad de que el lago se convirtiera en un lugar de terapia para caballos con problemas de piel o incluso en un atractivo ecológico. Aún así, reconocían que convencer al resto de Minas Inocente la comunidad no sería tarea fácil. Esa misma noche, Ignacio cenó temprano y se sentó en su porche, contemplando la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un poco de alivio. Al menos sabían que aquellos microorganismos no eran el veneno que todos temían. Sin embargo, recordaba la mirada desconfiada de varios vecinos y la amenaza latente de que las autoridades cerraran el lugar por completo. En medio de sus reflexiones, su teléfono vibró. Un mensaje corto iluminó la pantalla, enviado por un número que reconoció. Era Marisol. Al leerlo, notó que sus manos volvían a temblar, como si la esperanza conseguida unas horas antes se desvaneciera en segundos. Marisol anunciaba con urgencia que su yegua había empeorado repentinamente, reavivando el temor de que fuera algo más grave. La pregunta inevitable surgió en la mente de Ignacio. ¿Sería una simple enfermedad al azar o todo estaría vinculado con el lago de nuevo? Ignacio leyó el mensaje de Marisol con el corazón encogido. Su yegua había empeorado, y para colmo, esa misma tarde la comunidad se encontraba bajo una tensión creciente por la inminente llegada de inspectores. Sin perder un minuto, se calzó las botas y tomó su camioneta para dirigirse a la propiedad de Marisol. El camino se le hizo eterno, invadido por pensamientos sobre aquella criatura microscópica que el doctor Valdez había identificado, las peleas entre los rancheros y el temor de que cerraran el lago por decreto oficial. Al bajar de la camioneta, encontró a Marisol de pie junto al corral, con el rostro marcado por la preocupación. La yegua yacía a la sombra de un árbol, respirando con dificultad y mostrando signos de debilidad evidentes. Tenía los ojos opacos y las orejas gachas. «Ha pasado todo el día tumbada. Apenas bebe agua», explicó Marisol, llevándose una mano a la frente. Doctor Ro García ya vino a verla, pero no pudo determinar con exactitud la causa de la fiebre. Ignacio se arrodilló junto al animal, palmeó con suavidad el cuello de la yegua y comprobó que la temperatura corporal estaba aún elevada. Sintió un nudo en la garganta, recordando cómo días atrás creían que el agua podía ayudarla. Ahora, la enfermedad parecía otro golpe de realidad. «¿Crees que tenga que ver con el lago?», preguntó en voz baja, aunque temía la respuesta. Marisol negó, pero su mirada denotaba duda. «No lo sé, Ignacio. Al principio parecía que mejoraba. Luego, esta fiebre se presentó de la nada». En ese momento llegó el doctor Valdez, acompañado por el doctor García. Ambos cargaban un pequeño maletín con instrumental para tomar muestras de sangre y revisar a la yegua in situ. Mientras el veterinario revisaba las constantes vitales, el biólogo recogía rastros de pelaje y restos de insectos que se habían posado en la piel de la yegua. «Estaremos al tanto de cada detalle», prometió el doctor García, intentando sonar seguro. «Sé que la situación es delicada, pero debemos descartar múltiples causas.
El doctor Valdez propuso llevar la muestra de sangre a un pequeño laboratorio que había montado de forma provisional en la clínica local. Según explicó, necesitaba descifrar si la fiebre provenía de algún parásito o bacteria que nada tuviera que ver con el lago. Ignacio, a pesar de la angustia, sintió un rayo de alivio al escuchar que el biólogo no culpaba directamente a los organismos acuáticos. «Dame un par de horas», dijo el doctor Valdez. «Llevaré los análisis a la clínica y trataré de llegar a alguna conclusión preliminar». «Te lo agradezco mucho», contestó Marisol, con la voz entrecortada. Mientras el doctor Valdez se marchaba, el doctor García atendía a la yegua con suero y fármacos para controlar la fiebre. Ignacio y Marisol lo ayudaban, sosteniéndola y cubriéndola para protegerla de la brisa. Al cabo de un rato, la respiración del animal se tornó un poco más regular, pero el ambiente seguía cargado de incertidumbre. No habían pasado ni 2 horas cuando llegó la noticia de que los supuestos inspectores medioambientales ya estaban en la zona, pidiendo informes detallados a varios rancheros. Las llamadas se sucedían una tras otra. Algunos alertaban que venían con formularios y cámaras fotográficas. Otros especulaban que era inminente la clausura de ciertos accesos al lago. El pánico se extendía como la pólvora. Ignacio, consciente de que el doctor Valdez necesitaba más muestras del entorno, se comunicó con Raúl para organizar un encuentro urgente junto al lago. Si lograban recabar más datos y presentar pruebas contundentes de que los peces diminutos no eran tóxicos, tal vez evitarían un cierre definitivo. Además, tenía la esperanza de que los exámenes de la yegua de Marisol confirmaran que su enfermedad era otra cosa. Bajo un cielo que anunciaba lluvia, Ignacio y Raúl llegaron a la orilla. El doctor García iba por detrás, revisando un último aviso que le había llegado al teléfono. Un vecino le contaba que ya estaban colocando cintas de precaución en la ribera opuesta, impidiendo la entrada a los caballos. La tensión era palpable. «No nos queda mucho tiempo», dijo Raúl, apretando los dientes. «O demostramos que este lago es seguro, o lo cerrarán sin contemplaciones». Mientras esperaban al doctor Valdez, Ignacio se acercó al agua y hundió una mano con cuidado, sintiendo el leve cosquilleo de esas criaturas casi invisibles. Pensó en Relámpago y en la mejoría que había tenido de aquella irritación. Se preguntó si la misma suerte correría la yegua de Marisol, o si, por desgracia, era otro problema completamente diferente. Finalmente, apareció el biólogo, con el ceño fruncido y una carpeta llena de apuntes. Se metió a la improvisada zona de estudio que habían montado en la orilla. Tomó más muestras de agua y revisó varios frascos que ya contenían sedimentos del fondo. Cada tanto, se le escapaba un suspiro nervioso. «Las bacterias que encuentro aquí no suelen causar fiebre en los caballos», comentó en voz alta. «Además, estos peces diminutos no son vectores de enfermedades. Me inclino a creer que lo de la yegua de Marisol tiene otro origen». El doctor García asintió con un gesto de alivio. Tal vez un parásito transmitido por garrapatas o mosquitos. Justamente en esta época proliferan algunos que pueden provocar fiebre alta y decaimiento. Esa hipótesis empezaba a tomar forma mientras realizaban pruebas sencillas con equipos portátiles. Ignacio sintió que el corazón le latía más, ligero. Si lograban confirmar un factor ajeno al lago, la comunidad quizá recobraría la calma y se revertiría la idea de que el agua estaba maldita. En ese momento, un par de camionetas blancas aparecieron en la distancia, avanzando a paso lento por el sendero de tierra. Tenían el logo de la Oficina Medioambiental Estatal, y algunos hombres bajaron con rostros serios, observándolo, todo con ojos escrutadores. Uno de ellos, aparentemente el líder, caminó hasta donde estaba el doctor Valdez y le dirigió un saludo breve, seguido de una andanada de preguntas. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían allí? ¿Con qué autorización? ¿Y si tenían permisos para manipular muestras del lago? Raúl apretó los puños, pues aquel tono autoritario presagiaba problemas. Ignacio intervino con voz firme, explicando la situación. «Estamos trabajando con el doctor Valdez.
un biólogo que vino de la Universidad de la capital. Solo estamos tomando datos para esclarecer la supuesta contaminación. El funcionario no se mostró muy convencido. Tras tomar nota de sus identificaciones, anunció que deseaba ver todos los resultados de las pruebas de agua, las conclusiones preliminares y, de ser posible, hablar con la gente que afirmaba que el lago enfermaba a los caballos. El ambiente se heló aún más cuando el hombre agregó con sequedad: si no encuentro información clara, la orden oficial podría ser cerrar este acceso temporalmente. No podemos arriesgar un brote sanitario mayor. La tarde se volvió una carrera contrarreloj. El doctor Valdez se apuró en mostrar sus observaciones. El doctor García aportó análisis veterinarios que descartaban toxinas en los caballos aquejados. Ignacio y Raúl narraron cómo habían descubierto mejoras en 1900 animales con problemas cutáneos tras acercarlos al lago. Aún así, el funcionario se mantenía escéptico. Tomaba fotos del lugar y hacía llamadas por radio, recabando datos a toda prisa. Justo entonces, Marisol llegó con el rostro desencajado. Sin aliento, explicó que habían descubierto un tipo de bacteria en la sangre de su yegua, la misma que puede transmitirse por picaduras de moscas y garrapatas en la región. Tenía un nombre complicado que no recordaba, pero había algo crucial. No era compatible con la idea de que el lago fuera el responsable. El doctor Nes García ya revisó los últimos análisis, dijo ella. Esa bacteria se encuentra en otras zonas, incluso lejos de aquí. No guarda relación con el agua. Esa revelación cambió el tono de la conversación. El funcionario tomó nota, ladeando la cabeza. Entonces, ¿no hay contagio proveniente del lago?, preguntó, examinando a Marisol con atención. No, intervino el doctor Valdez. Nuestras pruebas señalan que estos microorganismos acuáticos no causan patologías en los caballos, y menos en humanos. Por el contrario, parecen realizar una labor de limpieza en la piel. El funcionario observó el lago unos instantes, pensativo. Luego asintió con lentitud. Necesito un informe detallado y oficial, algo que pueda presentar a mis superiores. De lo contrario, el protocolo exige aislar este cuerpo de agua hasta nuevo aviso. Antes de marcharse, le dirigió a Ignacio una mirada dura. Regresaré a finales de semana. Más vale que tengan pruebas concretas de que este lago es seguro, o lo clausuraremos. La nube de polvo levantada por las camionetas blancas se disipó, dejando a Ignacio, Marisol, Raúl, el doctor García y el doctor Valdez con el estómago revuelto de tensión. No obstante, en la adversidad había nacido un rayo de esperanza. La yegua de Marisol no estaba enferma por el lago, lo que apuntaba a que toda la histeria colectiva se basaba en un malentendido. Solo faltaba comprobarlo, de forma contundente ante las autoridades. Con la vista puesta en el horizonte, Ignacio sintió que el tiempo se escurría entre sus dedos. Sus deudas, el temor del pueblo y la urgencia de proteger el lago formaban un cóctel explosivo. Pero al menos ahora, pensó, tenían la verdad de su lado. Levantó la mirada hacia el doctor Valdez, quien sostenía sus cuadernos con determinación. «Haremos lo que sea necesario para reunir toda la evidencia», dijo el biólogo, con un hilo de voz pero firme convicción. «No dejaré que destruyan un ecosistema tan particular sin antes pelear hasta el final». Ignacio respiró hondo. La presión era grande, pero no podían rendirse tan cerca de la meta. Le pasaron 1000 pensamientos por la mente: organizar a los vecinos más sensatos, recopilar informes veterinarios, laboratorios, testimonios. Una ola de trabajo que tenía que completarse en cuestión de días para evitar el temido cierre. Mientras el funcionario se alejaba, Ignacio asimiló sus últimas palabras, sintiendo un frío en la boca del estómago. Más vale que tengas pruebas concretas de que ese lago es seguro, o lo clausuraremos antes de que acabe la semana. Las nubes en el cielo anunciaban un día gris, pero Ignacio no tenía tiempo de pensar en el clima. Se levantó antes del amanecer, revisó a relámpago en el establo y salió de su rancho con la determinación de quien sabe que solo queda una oportunidad de revertir el destino de todo un pueblo. El funcionario había prometido volver esa
Mañana para tomar una decisión definitiva. O clausuraría el acceso al lago, o permitiría que los rancheros continuaran utilizándolo bajo determinadas condiciones. El trayecto a la clínica veterinaria del doctor García se hizo eternamente silencioso. Ignacio repasó en su cabeza los resultados de las investigaciones que, junto a Raúl, Marisol y el doctor Valdez, habían trabajado incansablemente en los últimos días. Documentos, muestras, testimonios. Cada pieza contaba una historia sobre esos diminutos peces limpiadores que vivían en las aguas del lago. También incluían los informes veterinarios que evidenciaban cómo la yegua de Marisol, enferma por una bacteria ajena al lago, mejoraba poco a poco gracias al tratamiento correcto. Si todo salía bien, mostrarían al funcionario una verdad irrefutable, que el lago no era un peligro, sino un tesoro ecológico. En la puerta de la clínica ya estaban reunidos varios vecinos, la mayoría con semblante tenso. Marisol sujetaba con cuidado a su yegua, que lucía más estable y respiraba con menos dificultad. Raúl hablaba en voz baja con un par de rancheros, intentando asegurarles que pronto tendrían buenas noticias. El doctor García consultaba una carpeta gruesa llena de los análisis finales, y el doctor Valdez daba los últimos retoques a una presentación donde explicaba por qué aquellos organismos no representaban amenaza alguna. ¿Listos?, preguntó Ignacio con un hilo de voz, acercándose al grupo. «Lo estamos», respondió el doctor Valdez, acomodándose las gafas. «Necesitamos confianza y claridad al exponer nuestros hallazgos». Media hora después, un par de camionetas blancas se detuvieron frente a la clínica, levantando polvo a su paso. De una de ellas bajó el funcionario de la oficina medioambiental, el mismo que los había amenazado con la clausura si no aportaban pruebas contundentes. Vestía un traje oscuro y, tras un saludo escueto, pidió que se trasladaran a un área amplia donde pudieran reunirse. Ignacio guió al grupo hasta el salón comunal del pueblo, que ya se había convertido en escenario de tantas discusiones en semanas pasadas. Esta vez, sin embargo, la disposición de las sillas era más ordenada. En la mesa principal se alinearon los documentos, las muestras en frascos, algunas fotografías impresas y la laptop del doctor Valdez. La gente del pueblo se sentó en silencio, con expresiones de expectativa. El doctor Valdez fue el primero en tomar la palabra. Empezó explicando qué había descubierto sobre los peces microscópicos, mostrando imágenes y diagramas sencillos. Relató cómo se alimentaban de pequeños parásitos y restos orgánicos, ejerciéndose en teoría una limpieza beneficiosa en la piel de los caballos. Ignacio, sentado a un lado, miraba los gestos del funcionario, que no dejaba de anotar datos en su libreta. Por momentos parecía más interesado, y por otros volvía a su máscara de seriedad. «Hemos realizado estudios de laboratorio que demuestran la ausencia de toxinas», explicó el biólogo. «Y los exámenes complementarios señalan que estos peces no transmiten enfermedades. Pueden adherirse a la piel de los equinos. Sí, pero lo hacen para alimentarse de microparásitos externos sin causar daño al animal». Hubo un leve murmullo en la sala, sorprendido por la claridad de aquella afirmación. El doctor García tomó entonces la palabra y mostró varios casos de caballos que habían presentado mejoría en erupciones cutáneas tras entrar en contacto con el agua del lago. Exhibió fotografías del antes y el después, incluyendo el caso de Relámpago y de la yegua de Marisol, a la que terminaron diagnosticando un problema infeccioso sin relación con el agua. «Como ven», dijo el veterinario, «la fiebre de la yegua de Marisol provenía de una bacteria transmitida por garrapatas. Nada tiene que ver con el lago. Hoy la yegua se recupera con tratamiento y reposo». Marisol, sentada en la primera fila, asintió con una leve sonrisa. Varios rancheros la miraron con alivio. Incluso algunos de los más escépticos parecían dispuestos a creer que, tal vez, había sido todo un malentendido. El funcionario, sin embargo, se mantenía estoico. Tras hojear los informes y escuchar la exposición, pidió la palabra. «Los documentos son convincentes», dijo con voz firme.
pero debo asegurarme de que no exista un peligro latente para la salud pública o la ganadería. ¿Alguien puede atestiguar, de manera directa, que no han registrado muertes de caballos por esta supuesta atracción al lago? Un hombre de bigote espeso se levantó desde el fondo de la sala. Era un ranchero que se había mostrado muy reacio a creer en la seguridad del lago. Todos lo miraron, esperando algún nuevo ataque. Con voz grave, confesó: «La verdad es que varios caballos se mojaron en esas aguas, pero ninguno murió por beber o bañarse ahí. Y sí, yo también presencié casos de dermatitis que desaparecieron con la ayuda de esos dichosos pececillos». Ignacio se sintió sorprendido y aliviado a la vez de que alguien antes tan desconfiado por fin aceptara la realidad. El funcionario tomó nota, ladeando la cabeza en señal de atención. Acto seguido, varios más levantaron la mano para contar experiencias similares. El ambiente se tornó colaborativo, con testimonios de todo tipo. El doctor Valdez y el doctor García escuchaban con interés, mientras Raúl y Marisol asentían a cada confirmación de que los caballos no sufrían daños. «Parecen tener un pequeño tesoro natural», agregó el biólogo. «No muchos lugares cuentan con una especie así de singular. Con la difusión adecuada y protocolos de protección, podría incluso convertirse en un atractivo ecológico». Esa idea, que había flotado tímidamente días atrás, tomó fuerza de pronto. Un murmullo de sorpresa recorrió a los presentes: convertir el lago, antes temido, en un proyecto de ecoturismo que atrajera a amantes de los caballos y de la biodiversidad. «No es una locura», pensó Ignacio. «Este mismo lago que casi nos causa la ruina podría salvar nuestras finanzas y traer prosperidad». Aún quedaba la última palabra del funcionario. Con el rostro sereno, se puso en pie y aclaró la garganta. «Basándome en los documentos proporcionados, en los exámenes de laboratorio y en los testimonios directos, no veo motivos para clausurar o restringir el acceso al lago. Siempre y cuando», agregó, mirando a los rancheros, «se cumplan normas de salubridad y se haga un monitoreo frecuente». Un aplauso espontáneo surgió en la sala. Se notaba el alivio en cada mirada, en cada suspiro liberado. Ignacio sintió un nudo de emoción al ver que, después de tantos miedos y enfrentamientos, había un camino a la reconciliación. El funcionario se despidió con un apretón de manos para el doctor Valdez y el doctor García, recomendando que mantuvieran contacto con la oficina medioambiental para un seguimiento regular. En cuanto partió, los murmullos de júbilo brotaron sin contención. «Lo logramos, Ignacio», exclamó Raúl, dándole un fuerte abrazo. «Ahora el lago seguirá abierto, y mejor aún, podemos mostrarle al mundo lo que descubrimos». Marisol, emocionada, comentó que su yegua ya se encontraba mucho mejor y que pronto podrían retomar labores en el rancho. Jamás lo había visto sumergirse en el lago por voluntad propia, y menos cuando la temperatura estaba cerca de cero. Se preguntó si podría tratarse de un problema neurológico, una infección desconocida o incluso algo en el agua que atrajera al animal de manera inexplicable. Pasó el resto de la madrugada velando a Relámpago, asegurándose de que entrara en calor. Lo ató a un poste cerca del establo, echándole mantas y ofreciéndole alimento. Mientras el caballo se recuperaba, lentamente, Ignacio se sentó en el porche de su casa, sosteniendo una taza de café humeante entre las manos. El vapor le empañaba los ojos, pero no tanto como la confusión que sentía. Recordó que, el día anterior, Relámpago había estado un poco inquieto al anochecer, pateando el suelo como si algo le molestara. Pero Ignacio había supuesto que se trataba de un leve cólico o del simple nerviosismo típico de los caballos cuando cambia el clima. Nunca imaginó que amanecería con esta escena tan insólita. En ese silencio, el canto lejano de un gallo rompió la quietud. Ignacio respiró hondo, intentando calmar el nudo que aún se aferraba a su pecho. Fue entonces cuando divisó la figura de un vecino, Raúl, que pasaba al trote por el camino principal. Le saludó con la mano, pero Raúl, visiblemente apurado, apenas respondió con un gesto rápido. Quizás también tuviera sus propios asuntos,
Ignacio pensó en gritarle para contarle la rareza de Relámpago, pero desistió al ver que se alejaba sin detenerse. Poco después, la preocupación se hizo urgente. Cogió su teléfono y marcó el número del doctor Carlos García, el veterinario más respetado de la zona. Nadie contestó en ese momento y la desesperación creció, pero se prometió volver a llamar en cuanto pudiera. Conocía a García desde hacía años. Era un hombre sabio y comprometido con la salud de los animales. Seguramente sabría qué decir o por dónde empezar a investigar. El resto de la mañana pasó en un estado de tensa espera. Ignacio apenas probó bocado a la hora de la comida. Cocinó unos huevos con tortillas, pero el apetito se le esfumaba con cada pensamiento sobre la imagen de Relámpago metiéndose en el agua sin razón aparente. Se quedó con la mirada clavada en la ventana, observando al caballo en un prado cercano, todavía algo húmedo, y de vez en cuando mirando de nuevo hacia el lago. Aquella insistencia en la mirada le ponía los pelos de punta. Más tarde, cuando por fin sonó el teléfono, Ignacio dio un respingo y corrió a contestar. Al otro lado de la línea, la voz profunda del doctor. García le saludó con preocupación. Sin rodeos, Ignacio relató todo lo que había presenciado, detallando la actitud casi hipnótica de Relámpago. El veterinario escuchó con atención, formulando apenas un par de preguntas. Cuando Ignacio terminó, García guardó silencio, un instante antes de aconsejar que lo llevara de inmediato para revisarlo. «Estaré esperándote en la clínica. Ven cuanto antes», dijo el veterinario con un tono serio. Ignacio colgó, con el corazón agitado. Se abrigó lo mejor que pudo y preparó a Relámpago para el viaje. El caballo se mostró tranquilo, como si no hubiera ocurrido nada extraordinario. Mientras ajustaba la montura, Ignacio no podía dejar de pensar en todas las posibilidades nefastas. Una enfermedad nueva, algún tipo de envenenamiento en el agua, o algo que no se había visto antes en la región. Su mente bullía con preguntas sin respuesta. Montó a Relámpago y se dispuso a salir, pero apenas cruzó el portón, escuchó la voz de un vecino que corría desesperado por el camino de tierra. Sus gritos resonaban en la fría brisa matutina, y aunque al principio Ignacio no entendió con claridad, luego captó las palabras. Otro caballo, lo mismo, en el lago. El terror en su voz era evidente, como si también hubiera presenciado un hecho fuera de lo común. Ignacio se detuvo en seco, con el pulso golpeando en las sienes. De pronto, comprendió que quizás no era el único en esta pesadilla. Mientras se alejaba, un grito desesperado de otro vecino sobre un caballo con un comportamiento inusual lo detuvo en seco. Quizás no estaba solo en esta pesadilla, después de todo. Ignacio se quedó helado. Un instante, todavía con la voz del vecino resonando en sus oídos. Había pensado que lo de Relámpago era un caso aislado, pero al parecer otros caballos en la zona también empezaban a actuar de forma extraña. Sin perder más tiempo, se montó en su caballo y emprendió el camino hacia la clínica veterinaria, donde el doctor Carlos García lo esperaba para la revisión acordada. Relámpago iba tranquilo, como si la helada zambullida en el lago no hubiese ocurrido horas antes, pero Ignacio sentía un hormigueo de inquietud que no lograba apagar. El trayecto no era muy largo, pero cada minuto se le hacía eterno. En el camino se cruzó con Raúl, el ranchero que vivía a unos kilómetros de distancia. Varios rancheros se acercaron a Ignacio para felicitarlo, reconociendo que su persistencia fue crucial para evitar que la desinformación destruyera el esfuerzo de todos. Entre risas nerviosas y abrazos de alivio, el doctor Valdez apuntó con una sonrisa. Quizá en pocos meses podamos organizar un pequeño espacio educativo para que los visitantes conozcan a estos peces limpiadores y entiendan la importancia de la biodiversidad. El grupo coincidió en que esa idea podría ayudar económicamente a la región, atrayendo a curiosos y especialistas por igual. Ignacio sentía una alegría serena, como si al fin pudiera respirar después de tantas angustias. Se despidió del resto y, pasada la tarde, volvió al rancho con la mente llena de planes y gratitud. El sol se ponía tras las montañas,
pintando el cielo de naranjas y rosados. Ignacio caminó hasta la orilla del lago, donde el agua reflejaba los cientos de últimos destellos del día. Susurró un saludo al leve chapoteo de los pececillos y luego se dirigió al establo, donde Relámpago lo esperaba. Al verlo, el caballo relinchó con dulzura. «Gracias por aguantar conmigo, viejo amigo», le dijo Ignacio, acariciándole la frente. «Todo esto fue tan duro, pero lo superamos». Relámpago sacudió la cabeza y resopló. Ignacio interpretó el gesto como un sí silencioso, un reconocimiento mutuo de que habían llegado juntos a esa victoria. Con el lago a salvo y los caballos seguros, Ignacio imagina una nueva era para la comunidad, un lugar de ecoturismo, donde los visitantes curiosos puedan aprender sobre los maravillosos pececillos que antes provocaron tanto caos. Se vuelve a mirar a Relámpago, sintiendo que este desafío los ha unido más que nunca y entendiendo que los misterios de la naturaleza pueden conducir a descubrimientos asombrosos cuando se afrontan con valor y solidaridad. Llevaba la camisa remangada y el ceño fruncido. Al verlo, Ignacio soltó un saludo breve. «¿Todo en orden, Raúl?» «No estoy seguro», respondió él, deteniendo su caballo. «Uno de mis potros quiso lanzarse a un arroyo hoy en la mañana. Tuve que llamarle a gritos para que saliera». Nunca lo había visto comportarse así. Ignacio sintió un escalofrío. Se acercó, compartiendo su propia experiencia con Relámpago y explicando que iba con urgencia a ver al doctor García. Raúl asintió con un gesto sombrío. «Te acompaño», dijo. «Mejor llegar juntos, a ver qué nos dice. Esto es muy extraño». Continuaron al paso, mientras Raúl recordaba que la única vez que un caballo suyo había actuado de manera tan inusual fue durante un episodio de una fiebre equina. Pero en aquel entonces, los animales no se habían sentido atraídos específicamente por el agua. Los dos se miraron con aprensión, pensando que quizás estaban ante un problema nuevo o desconocido. Al poco tiempo divisaron la fachada de la clínica, una construcción sencilla de techo de tejas, con un pequeño corral al costado. Ahí se encontraba el doctor García, revisando la pata trasera de una yegua de un vecino. Al notar la expresión seria de Ignacio y la presencia inesperada de Raúl, el veterinario se incorporó con el ceño fruncido. «Me alegra que hayan venido», dijo, limpiándose las manos en un paño. «Llevo la mañana recibiendo llamadas de personas que dicen que sus caballos se ponen tercos y se van directo a buscar agua, como si algo los atrajera. Jamás había escuchado algo parecido». Ignacio desmontó a Relámpago con prisa, preocupado, de que el caballo volviera a mostrar ese impulso repentino de sumergirse en cualquier charco. «Doctor, no sé qué hacer». Relámpago se metió al lago helado como si estuviera encantado. «Lo saqué de allí de milagro». El veterinario lo invitó a entrar a una zona de la clínica donde examinaba a los animales bajo luz más intensa. Revisó los reflejos de Relámpago, auscultó su corazón y palpó distintas partes del lomo, las patas y la cabeza. Raúl observaba desde la puerta, cruzado de brazos y con una expresión de genuina preocupación. «Por lo que veo, no hay señales de infección inmediata ni de lesiones», comentó el doctor García con voz calmada, aunque sus ojos mostraban incertidumbre. «Podría ser algo neurológico, pero sin más datos, no puedo afirmar nada. Prefiero verificar si hay un factor ambiental». Casi como respuesta a esa sospecha, entró de pronto Marisol, una mujer de rostro franco y actitud resuelta. Ignacio la conocía de vista, pues tenía un rancho no muy lejos del suyo. Se detuvo en seco y apoyó la mano en la pared. «Doctor, perdone que llegue así, pero mi yegua también hizo algo raro. Se escapó del corral y corrió hacia un lago cercano. Tuve que perseguirla para evitar que se metiera al agua. Vengo a ver si usted sabe qué pasa». El veterinario soltó un suspiro, intentando mantener la calma. Hizo pasar a Marisol más adentro. Revisó también a su yegua que traía sujeta y, al igual que con Relámpago, no encontró nada grave en el acto. La situación se volvía más y más misteriosa. Mientras tanto, Ignacio se apartó un momento para respirar aire fresco junto a Raúl en el exterior de la clínica.
Se sentía abrumado de oír que no era el único lidiando con aquella conducta inexplicable. «¿Habrá algo en el agua que los atrae?», soltó Raúl, como si pensara en voz alta. «No sé si será un químico, algún mineral raro o...». «Eso mismo pensé», murmuró Ignacio. «No me gustaría creer que alguien está contaminando el lago a propósito, pero ya no sé qué imaginar». Volvieron dentro y encontraron al doctor García tomando notas aceleradamente. Estaba decidido a ir de inmediato a recolectar muestras de agua. Les explicó que lo mejor era verificar por si se trataba de algún contaminante que alteraba el comportamiento de los caballos, o bien algún cambio brusco en la composición del agua. Podría ser algo tan simple como un olor diferente que a los humanos nos pasa desapercibido, agregó. Sin más dilación, los cuatro se pusieron en marcha. Tanto Ignacio como Marisol y Raúl estaban dispuestos a averiguar la verdad, aunque en cada uno pesaba un matiz de temor. ¿Y si lo que encontraran fuera peor de lo imaginado? Llegaron primero a la propiedad de Ignacio. El lago se veía tranquilo bajo un cielo gris, con el agua reflejando apenas las nubes. El silencio parecía más denso que de costumbre. El doctor García se agachó a la orilla y llenó varios frascos con agua, etiquetándolos con cuidado. Luego se colocó guantes y sumergió un pequeño recipiente para captar la superficie donde a veces flotaban algas o larvas de insectos. Raúl y Marisol observaban con cautela alrededor, como si esperaran que algún otro caballo apareciera en cualquier momento, impulsado por la misma fuerza invisible. Ignacio mantuvo a Relámpago amarrado a un poste algo alejado, aunque con la cabeza orientada hacia el lago. El animal no se agitaba, pero de vez en cuando estiraba el cuello y soltaba un resoplido que a Ignacio le seguía pareciendo inquietante. «¿Ven algo extraño?», preguntó Marisol, acercándose con la yegua que relinchaba suave. «A simple vista, no», dijo el doctor García. «Pero tengo que llevar estas muestras al laboratorio. Pueden pasar días hasta tener resultados completos, aunque haré que aceleren el proceso». Ignacio se arrodilló junto a él para mirar de cerca el agua. Parecía limpia, apenas unas manchitas verdes que se mecían a ras de la superficie. De pronto, notó un destello diminuto, como la presencia fugaz de algún pececito. Se quedó unos segundos tratando de visualizarlo de nuevo, pero nada se movió. «Doctor, ¿cree que podría ser un tipo de bacteria o alga que provoque esta reacción?», soltó Ignacio, apretando los puños. Estaba angustiado de pensar en todo, lo que aquello implicaría para los caballos y para las familias que dependían de sus ranchos. «Es posible», contestó el veterinario, sin querer afirmar ni descartar nada. «Ojalá no sea nada perjudicial, pero hay que tener cuidado». En ese momento, Raúl divisó un par de figuras a lo lejos, adentrándose en la propiedad. Eran 2 campesinos más que venían con semblante preocupado, uno de ellos agitando el brazo como si quisiera llamar su atención. Cuando llegaron, contaron que habían escuchado rumores sobre caballos que no paraban de intentar beber de cualquier charco, como si se hubieran vuelto adictos al agua. Uno hasta mencionó la palabra envenenado. Aquella idea provocó un revuelo en todos. Ignacio sintió cómo la tensión se expandía como una ola. «Tranquilos», intervino Marisol. «Mejor esperemos a que el doctor García tenga respuestas concretas. No saquemos conclusiones sin pruebas». El silencio se hizo pesado. El veterinario se puso en pie con los frascos llenos. Los revisó una vez más y los guardó en un estuche. «Haré todo lo posible para obtener resultados lo antes posible», dijo con la voz firme. «Mientras tanto, cuiden a sus caballos y traten de evitar que se acerquen a cualquier fuente de agua desconocida o sospechosa. Si algo cambia en el estado de sus animales, llámenme de inmediato». El grupo se quedó de pie junto al lago unos instantes, mirando el agua en calma. Parecía increíble que ese lugar tan sereno pudiera ser el origen de tantas dudas y temores. Ignacio sintió de nuevo un escalofrío, quizá por la brisa o quizá por la responsabilidad que sentía sobre los hombros. Temía que si se confirmaba alguna contaminación, la situación pudiera arruinar la economía de la región y afectar a todos sus vecinos.
Tras un breve intercambio de preocupaciones, cada uno montó su caballo o se subió a su camioneta. Marisol se despidió con un gesto serio, prometiendo llamar si notaba algo nuevo. Raúl se rascó la barbilla pensativo antes de marcharse. Ignacio se quedó al último con el doctor García, quien guardaba con recelo las muestras. «Voy a hacer esto lo más rápido que pueda, Ignacio», aseguró el veterinario. «Hay demasiadas historias similares esta mañana. Me inquieta que estemos ante un problema más grande de lo que parece». Ignacio desvió la mirada hacia Relámpago, que ahora mascaba hierba con total calma. Sintió un alivio momentáneo al verlo así, pero la duda seguía latente. Cuando finalmente se despidieron, ambos parecían entender que la verdadera lucha apenas comenzaba. Todavía no tenían certezas, solo la convicción de que algo fuera de lo común se estaba extendiendo por la región. Mientras se alejaban, el doctor García promete llamar tan pronto como lleguen los resultados del laboratorio. Ignacio se da cuenta de que se avecina una tormenta en el horizonte, tanto en sentido literal como metafórico. Ignacio abrió los ojos antes de que saliera el sol, con el corazón acelerado sin saber exactamente por qué. Se incorporó en la cama y miró hacia la ventana. La luz era tenue, y la tenue silueta de Relámpago se recortaba en la penumbra, allá en el campo. Un presentimiento incómodo lo hizo vestirse rápido y salir al patio. Al asomarse, descubrió que su caballo estaba de pie, completamente inmóvil, mirando fijamente hacia el lago lejano. Ese gesto volvió a encenderle la alarma. Recordó con nitidez la fría mañana en que encontró a Relámpago dentro de aquellas aguas heladas. Desde entonces, todo había sido inquietud. Acercándose al corral, le habló a su caballo con suavidad. «¿Qué pasa, chico? ¿Por qué te empeñas en mirar allá?» Relámpago no se movió. Ignacio le acarició el cuello, sintiendo la tensión en los músculos del animal. Decidió dejarlo tranquilo, pero el malestar siguió creciendo dentro de él. Fue hasta la cocina para prepararse algo de desayuno, tratando de serenarse. A los pocos minutos, el teléfono empezó a sonar repetidamente. La primera llamada vino de un vecino angustiado. Su potro había forzado la cerca para acercarse a un arroyo y casi se lastimó al pisar en falso. A los pocos segundos de colgar, sonó de nuevo. Esta vez, otra voz, contando una historia, parecida de un caballo que no paraba de mirar hacia el agua, en lugar de quedarse cerca del heno. Ignacio sintió un escalofrío. No era su imaginación. Más y más personas reportaban comportamientos anómalos, como si los caballos estuvieran bajo un extraño influjo que los atraía a los ríos, lagos o charcas. Mientras intentaba apurar su taza de café, el teléfono sonó por tercera vez. Era Raúl, que avisaba de un rumor cada vez más repetido. Algunos rancheros empezaban a creer que alguien había contaminado el agua a propósito, con alguna sustancia que alteraba la conducta de los animales. Ignacio se frotó la sien, sorprendido por lo rápido que proliferaban las especulaciones y lo frágil que era la calma en la comunidad. Sintiendo la presión en el pecho, se dispuso a asistir a una reunión que se había convocado de urgencia en el pequeño salón comunal del pueblo. Antes de salir, echó un vistazo al corral. Relámpago seguía mirando hacia la lejanía, con las orejas tensas. Ignacio tragó saliva y emprendió el camino, acompañado por un puñado de preocupaciones que no lograba despejar. Al llegar, encontró el lugar lleno de rancheros y vecinos. Las voces se mezclaban en un murmullo nervioso, como una colmena alterada. Se respiraba tensión. Nadie alzaba la voz en ese instante, pero las miradas indicaban recelo e incertidumbre. Ignacio se adentró, buscando un espacio libre en las viejas bancas de madera. Al frente, un hombre robusto con bigote canoso intentaba poner orden, llamando a la comunidad a sentarse para que la reunión comenzara. Fue imposible conseguir silencio de inmediato, pues cada quien quería contar su propia vivencia o rumor. Finalmente, el hombre con bigote, llamado Tomás, golpeó la mesa con el puño y alzó la voz. «Por favor, uno a la vez. Vamos a escuchar a quien tenga información concreta». En ese momento,
Ignacio notó que Marisol se levantaba de su asiento con un gesto serio. Ella tomó la palabra con voz firme. Mi yegua también ha tenido conductas extrañas. Tuve que reforzar la cerca para que no se escapara al lago. Y por lo que veo, no soy la única. Giró la cabeza para mirar al resto. ¿Alguien más? Varios vecinos asintieron. Algunos dijeron que sus animales se habían quedado relinchando sin explicación frente a un pequeño arroyo. Otros, que llevaban días sin ver la actitud relajada de siempre. Ignacio sintió que debía intervenir. Se puso en pie y aclaró la garganta. Soy Ignacio, y mi caballo Relámpago fue uno de los primeros en meterse al agua sin motivo. Hablé con el doctor García y él ya tomó muestras del lago para investigar. Solo pido paciencia. Él mismo dijo que no nos adelantemos a suposiciones. Hubo un breve silencio en el que todos parecieron poner atención. Pero de pronto, una voz grave irrumpió desde el fondo. «¿Paciencia?», replicó un hombre corpulento, de aspecto hosco, que al parecer había llegado tarde. «No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que se enfermen más caballos. Hay quienes pensamos que esto es pura exageración y que están mimando a los animales, haciéndolos más débiles. Oiga, no se trata de mimar o no», exclamó Ignacio, notando un leve temblor en su voz por la rabia que le causaba aquel comentario. Se trata de que algo inusual está ocurriendo, y no sabemos todavía qué es. El ambiente comenzó a caldearse. 2 hombres se levantaron de golpe, y sus sillas cayeron con estrépito. Uno acusaba al otro de descuidar sus caballos y dejarlos sueltos cerca de canales contaminados. El otro respondía con insultos, alegando que nunca había pasado nada así en la zona, y que debía de haber mano negra. Cuando uno de ellos amenazó con dar un puñetazo, Tomás corrió para interponerse. Varias personas se pusieron en pie, temiendo un enfrentamiento. Se respiraba la inminencia de una pelea abierta, y bastaban pocas chispas para encender el fuego. En medio de ese caos, se escuchó la voz de Marisol. «¡Basta ya!», exclamó con los ojos encendidos. «Estamos todos aquí porque nos preocupa la salud de nuestros caballos y de la comunidad. Ponernos a pelear no va a resolver nada». La tensión se congeló por un instante. Algunos bajaron la cabeza con vergüenza, otros se cruzaron de brazos en silencio. Ignacio aprovechó que el salón volvía a la calma para insistir. «Por favor, todos conocemos al doctor García. Si él está investigando, lo mejor es aguardar sus resultados. Pero entiendo que la preocupación es grande. Yo también». «Me siento impotente», Tomás intervino, intentando retomar el orden. «Se han mencionado muchas posibilidades. Contaminación, bacterias, algo en los pastizales. No podemos confirmarlo. Pero debemos tomar medidas de precaución. ¿Alguien propone algo concreto?». Un señor de voz cansada propuso cerrar cualquier acceso al agua hasta nuevo aviso. Eso provocó de nuevo una oleada de murmullos y protestas. ¿Cómo iban a prohibir a los caballos beber en medio de la sequía? ¿Sería eso siquiera viable? Finalmente, tras un largo debate, varios acordaron que lo mejor era vallar temporalmente las orillas de los lagos y riachuelos más concurridos, para al menos evitar que los caballos se metieran. Ignacio, aunque algo escéptico, aceptó la medida, pues no veía otra solución inmediata. El murmullo seguía siendo tenso cuando la reunión se dio por terminada. Nadie salió satisfecho. Unos sospechaban que no era suficiente. Otros temían que imponer barreras de seguridad dañara al ganado o al ecosistema. Sin embargo, en ese momento, la necesidad de actuar se impuso. Fuera del salón, Ignacio encontró a Raúl y Marisol esperando. Se acercó, sintiendo el aire fresco en la cara, como si necesitara un respiro tras tanta disputa. «Tengo miedo de que la gente se divida más», dijo Marisol con un suspiro. «Hay muchos ánimos caldeados. Si el doctor García no logra un resultado rápido, esta situación se va a salir de control». Raúl soltó un leve bufido. «Lo importante es no dejarnos llevar por chismes ni acusaciones sin fundamento. Pero sí, hay mucha rabia acumulada». Ignacio pasó la mano por su frente, mirando en dirección al lago que se veía a lo lejos,
como un espejo gris en medio de la tierra. Sentía un nudo en el estómago que no conseguía soltar. Se despidió de ambos, sin encontrar palabras de consuelo. Iba a montar a relámpago cuando escuchó el timbre de su celular resonar en su bolsillo. Al atender, reconoció la voz del doctor García, tensa y apurada. «Ignacio, ¿te encuentras cerca? Necesito que vengas a la clínica. Lo antes posible». Ese tono bastó para encender de nuevo la preocupación en el pecho de Ignacio. Aún sin saber qué pasaba, notó que Marisol y Raúl lo miraban con un gesto de interrogación. «Ahora voy, doctor», respondió, sintiendo que le templaba la mano que sujetaba el teléfono. El veterinario no quiso soltar detalles por teléfono. Solo reiteró la urgencia. Ignacio tragó saliva y se despidió de sus amigos. Mientras se alejaba, la voz de doctor García seguía resonando en su mente. Ignacio regresó a su casa para ensillar a relámpago, con un mal presentimiento creciendo en su interior. La siguiente revelación podría cambiarlo todo. Ignacio llegó a la clínica veterinaria con el pulso acelerado. Había salido de su rancho tan pronto como el doctor García lo llamó con ese tono serio que no admitía demora. Al entrar, encontró al veterinario detrás de una mesa improvisada llena de tubos de ensayo y documentos. Cerca de él, Marisol y Raúl esperaban, con el mismo semblante de preocupación. «Ignacio, gracias por venir tan pronto», dijo el doctor García, alzando la vista. Sus ojos reflejaban cansancio, como si llevara horas estudiando algo complicado. «Recibí parte de los resultados preliminares del laboratorio». Los otros guardaron silencio, expectantes. Ignacio notó que el rostro de Marisol se crispaba. De vez en cuando, y que Raúl apenas contenía una mezcla de curiosidad y aprensión. «¿Hallaron algún veneno o bacteria peligrosa?», preguntó Ignacio, temiendo la respuesta. El veterinario negó con la cabeza. «No hay rastros de químicos tóxicos ni bacterias comunes que indiquen contaminación grave. Esto descarta una contaminación masiva, al menos por veneno o patógenos que ya conozcamos». Un murmullo recorrió la pequeña sala. La idea de un tóxico mortal había mantenido a todos en vilo, así que esa noticia daba un cierto alivio. Sin embargo, el gesto de preocupación de doctor García no disminuía. «Encontramos, en cambio, unas formas de vida microscópicas que no he visto antes por aquí. Podrían ser protozoos, larvas muy pequeñas o algún tipo de pez diminuto. El laboratorio no pudo clasificarlos con la información limitada. Necesitaría más pruebas». Ignacio pasó una mano por su frente, sintiendo que el alivio que acababa de experimentar se mezclaba ahora con nuevas dudas. «¿Cree que esos organismos tengan algo que ver con la conducta de los caballos?». El veterinario se encogió de hombros. «Es posible. A veces, los animales detectan cosas que para nosotros pasan desapercibidas, pero no puedo confirmarlo. Todavía». Marisol frunció el ceño, dirigiendo la mirada a una ventana por la que se veía un pequeño prado tras la clínica. Mientras tanto, la gente sigue asustada. Algunos culpan al lago. Otros sospechan de cualquier agua cercana. «La tensión va en aumento», comentó en voz baja. «Ya lo he notado», asintió Raúl. «He escuchado historias de algunos vecinos que colocan candados en sus pozos. Les preocupa que alguien vaya a infectar el agua. Entre rumores y chismes, se está volviendo todo un caos». La conversación se interrumpió cuando el veterinario sacó un par de frascos etiquetados y se los mostró a Ignacio. «Estas son las muestras que tomé de tu lago. Podría acercarme a un laboratorio especializado en la ciudad, donde tienen equipo más avanzado. Pero necesito pedir una cita, y probablemente tardará unos días». Ignacio asintió, deseando que existiera una solución más rápida. «Haré lo que sea necesario, doctor. Si hace falta dinero para esos análisis, no dude en decírmelo». El veterinario soltó un suspiro. «Lo peor es la incertidumbre. Cuanto más tardemos en saber, más se extenderán el pánico y los rumores. ¿Has visto cómo la gente se habla en voz baja en el pueblo?», intervino Marisol. «Dicen que hay un enemigo invisible y que nada está a salvo.
Algunos incluso mencionan cerrar los accesos al lago definitivamente. Ignacio sintió un escalofrío. Para él, aquel lago siempre había sido un lugar sereno, donde había crecido admirando el reflejo del cielo en sus aguas. Se rehusaba a pensar que fuera necesario aislarlo para siempre. Sin embargo, el recuerdo de Relámpago avanzando sin temor hacia las aguas heladas le pesaba como una advertencia. Antes de decidir qué hacer a continuación, escucharon voces provenientes del exterior. Parecían alteradas. Marisol fue la primera en salir, seguida por Ignacio y Raúl. Se encontraron con dos rancheros discutiendo a gritos junto a un viejo camión. Uno de ellos acusaba al otro de haber dejado caballos sueltos cerca del lago, aumentando el riesgo de contagio, mientras el otro lo acusaba de difundir mentiras. «Ya basta», exclamó Marisol, interponiéndose. «Si tienen un problema, lo discuten con calma. Estamos aquí para buscar soluciones, no para pelearnos». El primero de los rancheros, un hombre alto y fornido, señaló con el dedo al otro, echando chispas por los ojos. «¿Soluciones? Claro, si alguien se atreviera a ser sincero sobre qué puso en el agua», bramó. «No es normal que los caballos busquen el lago de esa manera». El otro ranchero se defendió con vehemencia, jurando que jamás envenenaría el agua que él mismo necesita para su ganado. La discusión se intensificó, y Ignacio temió que llegaran a las 100 manos. Corrió junto con Raúl, y entre los dos sujetaron al hombre alto para que se calmara un poco. «No saquen conclusiones precipitadas», pidió Ignacio con voz firme. «El doctor García ya dijo que los análisis no muestran veneno. Si persisten las dudas, busquemos pruebas, no peleas». El ambiente seguía tenso, pero la presencia del veterinario, con su autoridad moral, fue suficiente para que los hombres respiraran hondo y se apartaran. Marisol aprovechó el momento para invitarlos a hablar con calma dentro de la clínica, recordándoles que el verdadero enemigo era la ignorancia sobre lo que estaba pasando. Poco después, el veterinario insistió en la necesidad de ir personalmente al lago con más instrumental, para tomar muestras adicionales y observar cualquier otra peculiaridad. Ignacio ofreció su rancho para que el doctor García y algunos voluntarios trabajaran con tranquilidad. Se pusieron de acuerdo para partir enseguida. Una vez en la orilla del lago, el grupo se distribuía en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. El viento soplaba con cierta frialdad, levantando hojas secas que crujían bajo las botas. El doctor se arrodilló junto al agua y usó un pequeño contenedor transparente para captar un poco de la superficie. Le acompañaba una linterna de mano y un kit simple para hacer pruebas preliminares. «Miren esto», señaló el veterinario, enfocando con la linterna hacia una zona, donde el agua parecía moverse levemente. «¿Ven esos puntitos que se arremolinan?». Ignacio se inclinó, forzando la vista. En efecto, había diminutas motas que se juntaban y se separaban, casi invisibles. No parecían simples burbujas. Marisol sintió un escalofrío y retrocedió. Un paso, intentando protegerse del viento. «Es como si fueran pececillos minúsculos, pero no logro distinguir bien». Raúl, que permanecía al costado, chasqueó la lengua. «¿Creen que sea eso lo que atrae a los caballos? ¿O será que desprenden algo en el agua? Un olor, un químico?» El doctor. García meditó un momento, guardando con cuidado las muestras en pequeños recipientes. «No puedo asegurarlo, pero está claro que algo peculiar hay aquí». Mientras tanto, algunos curiosos del pueblo habían venido a fisgonear, temiendo nuevos peligros. Se quedaron a cierta distancia, mirando cómo el grupo se inclinaba sobre la orilla. Uno de ellos, con un gesto de desconfianza, soltó en voz alta: «Más vale que luego no digan que todo esto fue un invento para hacernos gastar dinero en bayas y medicinas caras». Ignacio se enderezó, conteniendo la irritación. Entendía el escepticismo, pero aquello solo ponía más peso sobre sus hombros. Si el doctor García no descubría algo concreto pronto, la situación podía explotar en un conflicto abierto entre los rancheros. Tras una hora de cuidadosa observación,
El veterinario decidió que era suficiente por el momento. Cargó las muestras en una pequeña nevera portátil y anunció que haría lo posible para analizar esos organismos con mejor equipamiento. Les recomendó a todos mantenerse alerta, reportar cualquier comportamiento inusual de los caballos y, sobre todo, evitar confrontaciones sin base. «Gracias por dejarme investigar aquí, Ignacio», dijo, apretándole el hombro con camaradería. «Sé que no es fácil ver tu rancho convertido en el foco de tensión del pueblo». Ignacio forzó una sonrisa. «Lo sé, doctor, pero prefiero colaborar, antes que ver pelear a media comunidad por algo que tal vez no sea tan grave. Ojalá pronto tengamos respuestas». A medida que se retiraban, los curiosos se dispersaron en silencio. Algunos comentaban en voz baja que el agua no parecía contaminada, pero nadie se atrevía a respirar aliviado. El murmullo se fue apagando, dejando la orilla del lago otra vez en aparente calma. Ignacio ayudó a cargar un par de cajas en la camioneta del veterinario y luego se despidió con un breve gesto de la mano. Emprendió el regreso por el camino polvoriento que llevaba a su casa. El sol empezaba a descender, tiñendo el cielo, de un anaranjado apagado que a Ignacio, en otras épocas, le habría parecido hermoso. Esta vez, sin embargo, el corazón le pesaba. Aún recordaba el temor que sintió al ver a Relámpago entrar en ese lago gélido sin oponer la más mínima resistencia. A medida que avanzaba, las ruedas de su camioneta levantaban una leve nube de polvo. El silencio de la tarde se le antojaba interminable, y cada tanto miraba por el retrovisor, como si esperara ver en la distancia la silueta de algún caballo dirigiéndose al agua. Ignacio conduce a casa, atormentado por el recuerdo de Relámpago entrando al agua helada, con una mirada tranquila, casi serena. Cuando la noche cayó sobre la granja, Ignacio sintió que aquella jornada no terminaría en paz. El frío del anochecer se coló por los resquicios de su ventana, y aunque se había acostado temprano con la esperanza de despejar la mente, no logró conciliar el sueño. Entre imágenes de Relámpago sumergiéndose en el lago y los murmullos preocupados de la comunidad, se dio vueltas en la cama hasta pasada la medianoche. Fue entonces cuando escuchó el primero de varios sonidos extraños. Provenía del exterior, un relincho áspero que resonó con ecos inquietantes. Se enderezó de golpe, el corazón saltándole en el pecho. De inmediato pensó en sus caballos. Sin molestarse en ponerse un abrigo, se calzó lo primero que encontró y salió al patio con una linterna en la mano. El viento le cortó la piel, dejándole las mejillas heladas. La oscuridad era casi total, rota solo por la tenue luz de la luna que se desdibujaba tras nubes gruesas. Mientras avanzaba hacia el establo, el haz de su linterna barría el terreno, descubriendo sombras de árboles y cercas mal dibujadas. Un relincho más suave se dejó oír entonces, como respuesta al primero. Ignacio tragó saliva. «Relámpago», susurró aguzando el oído. Al abrir la puerta del establo, encontró a los caballos intranquilos, golpeando el suelo con las pezuñas y moviendo la cabeza en todas direcciones. Relámpago, en particular, parecía alterar a los demás. Con su nerviosismo, tenía las orejas muy erguidas y la mirada fija en un punto más allá de la puerta, como si presentara batalla contra algo invisible. «Tranquilo, muchacho». Ignacio se acercó despacio y le pasó la mano por el lomo, intentando transmitirle calma. Relámpago se estremeció bajo su tacto, aunque al reconocer a Ignacio, relajó un poco la tensión en las patas traseras. Sin embargo, la atmósfera seguía cargada. Los demás caballos rozaban sus hocicos contra las puertas de sus compartimentos, emitiendo relinchos cortos y ansiosos, como si hubieran sentido la presencia de un depredador. Ignacio pasó unos minutos revisando cada esquina, alumbrando con la linterna. No encontró rastros de nada sospechoso, ni huellas de algún animal salvaje. Cerró bien las puertas y salió para revisar el perímetro del corral. Una ligera neblina se había acumulado, dificultando la visión más allá de unos cuantos metros. Sentía la piel erizada en la nuca, pues la noche tenía un aire raro, cargado de misterio. Tras media hora de rondas y de asegurar los cercados,
In regresó a casa. Se preparó un té caliente e intentó serenarse, diciéndose que quizá solo se trataba de la sugestión por todo lo que estaba ocurriendo. Aún así, no pudo quitarse de la cabeza la imagen de Relámpago al límite de la histeria, ni ese relincho inicial que sonó más fuerte que cualquier otro que hubiera oído antes. Por la mañana, apenas amaneció, decidió llamar a Raúl para preguntarle si en su rancho también habían pasado mala noche. El amigo contestó con voz ronca, producto de haber dormido poco. Mis caballos estuvieron inquietos. Se quedaron pegados a la cerca, relinchando hacia el riachuelo. Te juro que pensé que se iban a golpear entre ellos. Después de un silencio breve, Raúl mencionó que no era el único que lo había llamado. Otros vecinos reportaban ruidos en la noche, caballos agitados y una sensación extraña, como si algo en la oscuridad los perturbara. Ignacio sintió un escalofrío. ¿Serían los mismos microorganismos del agua? ¿O se trataba de algo completamente distinto? Tras colgar, se dedicó a sus labores diarias, pero la tarea se hizo cuesta arriba. A cada paso que daba, su mente volvía a las escenas nocturnas. Notó que Relámpago estaba más calmado con la luz del sol, pero aún mostraba cierta tensión, girando las orejas de forma errática. Lo alimentó con la esperanza de distraerlo, y luego se dirigió a revisar los potreros más lejanos. A mitad de camino, se encontró con Marisol, que llegó montada en su yegua. Ella también tenía el semblante ojeroso. ¿Oíste esos gritos anoche?, preguntó con la voz entrecortada. Fue horrible. Estuve a punto de llamar al doctor García, pero dudé si exageraba. Ignacio negó con la cabeza, entendiendo muy bien cómo se sentía. Juntos recorrieron el perímetro del rancho, revisando cada valla y cada tramo de terreno. No vieron nada inusual, salvo el silencio opresivo que cubría la zona. Ni un ave, ni un zorro, nada. Como si la naturaleza entera contuviera la respiración. Ya hay quienes andan diciendo que algo o alguien ronda por las noches, asustando a los caballos, comentó Marisol, mirando de reojo a Ignacio. He escuchado esos rumores, murmuró él. Pero no encuentro pistas concretas. Mientras charlaban, se acercaron al lago para comprobar que no hubiera huellas o señales nuevas. La superficie estaba ligeramente revuelta por la brisa matinal, y se percibía un tenue aroma a humedad y algas. Ignacio comprobó la cerca provisoria que habían colocado para mantener alejados a los caballos, temeroso de que alguno hubiera forzado su camino hacia el agua. Por fortuna, no encontró daños. Al retirarse, vieron llegar a dos vecinos que se saludaron en voz baja. Uno de ellos afirmó haber escuchado cascos en la madrugada, como si alguien guiara un caballo hacia aquí. Lo dijo con un ligero temblor en la voz. El otro vecino, de aspecto más escéptico, insistió en que podría ser el viento o algún perro ladrando. Ignacio no sabía en quién creer. Por un lado, había demasiadas coincidencias inquietantes. Por el otro, la falta de pruebas lo sumía en la incertidumbre. Esa noche volvió a repetirse el insomnio. Ignacio se quedó en vela, con el oído atento a cualquier ruido. Poco antes de la medianoche, se puso un abrigo grueso, tomó su linterna y salió a dar una ronda de vigilancia. Todo parecía en calma, hasta que, en cierto momento, le pareció ver un destello tenue cerca de uno de los cercos. Dio unos pasos cautelosos, sosteniendo la linterna con pulso firme, pero, cuando llegó al punto exacto, no encontró a nadie. Solo quedó el crujir de la hierba bajo sus botas y el lejano sonido de sus caballos revolviéndose en la penumbra. A la mañana siguiente, el doctor García lo llamó para ver si habían surgido nuevos incidentes. Ignacio relató las rondas nocturnas y los informes de ruidos y relinchos desesperados. El veterinario habló con un matiz de cansancio y preocupación. Tengo a varios rancheros llamándome sin parar. Unos aseguran haber escuchado pasos, otros ver luces, y sin embargo no hay rastro de nada concreto. Voy a insistir con el laboratorio para que me adelanten más información sobre esos microorganismos, a ver si hay alguna pista que explique este comportamiento errático.
Aunque el doctor no estaba seguro de que aquellas diminutas criaturas fueran la causa de los ruidos nocturnos, no descartaba ninguna posibilidad. Ignacio también tenía la corazonada de que aún faltaban piezas en aquel rompecabezas. La sensación de que algo más grande acechaba era imposible de ignorar. Los días siguientes pasaron con la misma tensión. Cada noche, los caballos parecían inquietarse, y varios ranchos reportaban ruidos o susurros que no podían explicar. Una noche, Ignacio juró escuchar un suave chapoteo cerca del lago, pero al llegar con la linterna, solo halló las aguas en calma, reflejando la luna empañada por las nubes. Tal vez son castores o nutrias, se decía a sí mismo, intentando convencerse de que no había nada siniestro. Pero la realidad era que las sospechas se acumulaban. Algunos vecinos empezaron a mirarse con recelo, temiendo sabotajes intencionales. Otros, hartos, sugirieron medidas extremas: vallar completamente el lago, instalar reflectores para que no hubiera rincón oscuro.